Garzón. Buenas tardes con todas y con todos. Cuando hablamos de temas de género, de temas de mujeres y de brechas de desigualdad, no solo nos referimos a temas de derechos sexuales y reproductivos o a temas de acceso a la educación, también nos referimos, y con mucho más énfasis, a temas de acceso al trabajo. Y cuando decimos que la pobreza, que la desigualdad y que estas condiciones tienen un rostro marcado, no es únicamente el caso del Ecuador, sino se vuelve un caso a nivel regional y a nivel de América Latina. Y eso lo recoge la CEPAL en un informe a febrero del 2021, que me permito leer textualmente porque hay que entender además el contexto de la pandemia para darnos cuenta entonces sobre qué tenemos que actuar también y qué sectores están siendo olvidados lastimosamente por las políticas desde el gobierno central. La pandemia golpeó tanto a América Latina que se estipula que hay un retroceso de al menos 10 años en el acceso laboral de las mujeres. 10 años, si hasta la fecha nos ha costado tanto obtener trabajo estable, sueldos adecuados, que se nos reconozcan las condiciones además dentro de los hogares con la economía del cuidado y que se entienda que cumplimos otros roles que al no ser monetizados o al no tener estas condiciones o no medirse en función de cuánto dinero generan, entonces no se entiende que la pandemia, además de afectarnos a todos, al grupo de las mujeres, lo hizo con mucho más énfasis. Pero además, lo que esto hace o provoca es un aumento en las desigualdades y en la pobreza, porque entonces son menos mujeres con empleo o más mujeres con empleo en la informalidad, más mujeres con empleo no adecuado o en condiciones donde, por supuesto, no cuentan con seguridad social, no cuentan con salarios dignos, etcétera. Por lo tanto, me permito sugerir que este proyecto de ley se considere de manera integral, de tal forma que no dejemos por fuera, atendiendo una cuestión de tipo impositivo, no dejemos por fuera esto otro que viene de la mano de la política pública. Por supuesto que nosotros como legisladores no podemos hacer eso ni generarlo, sí podemos hacer un llamado de atención, pero tiene que atenderse de manera integral. Nuestro país, para nadie es un secreto, fue sumamente golpeado por la pandemia, por todos los errores cometidos por el gobierno de ese momento. Y entre otras cosas, por supuesto, está el abandono en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas que fueron un avance en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Porque sí, fue el gobierno de la Revolución Ciudadana que reconoció el trabajo no remunerado del hogar. Que no se nos olvide que en esta asamblea se aprobaban ese tipo de leyes. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reconoce y que incluso ahora, a raíz de las reformas, por ejemplo, a la ley humanitaria, lo que están haciendo es sumar las cifras de afiliación del trabajo no remunerado con el bono de desarrollo humano, olvidándose la característica per se que tiene un tema como el trabajo no remunerado del hogar. Pero ¿qué pasa en este caso? El grueso de mujeres hace un trabajo doméstico. Ahora que ya tienen, o que al menos se sostienen ciertos estándares en sus derechos, el trabajo doméstico fue uno de los más golpeados en la pandemia. Y muchas de ellas perdieron sus trabajos, no podían estar conviviendo en las casas donde trabajaban, tenían que irse a cuidar a sus propias familias, etcétera. El turismo tiene un grueso muy importante de mujeres que trabajan en las actividades gastronómicas, turísticas, de guías, atendiendo los hoteles, etcétera. Lo mismo pasa con las labores en las zonas rurales, en las zonas de campo. Por lo tanto, tiene que entenderse también desde esa perspectiva, no únicamente desde aquellos trabajos que se consideran como o que están en los espacios capitalinos como este o en las grandes ciudades, sino que además también se entiendan estas otras realidades. Es decir, que como en todos los temas de género se nos vea de manera integral. Y que no se crea que con una ley basta, y esto es importante que se entienda, no basta con una ley y no basta con voluntad política, al menos desde el legislativo. Es indispensable que el Ejecutivo tome las riendas de las cosas que está dejando pasar. No solo es violencia, no solo son violaciones, no solo nos están matando a los niños cuando van a la escuela, también se están olvidando que las mujeres tenemos menos condiciones para entrar a trabajar, menos condiciones para un trabajo seguro y por lo tanto menos condiciones para atender adecuadamente nuestro hogar, y cuando llegamos al hogar y cumplimos con actividades de cuidado tampoco se nos reconoce porque se cree que eso es inherente a nuestro hecho de ser mujeres. Por lo tanto, me permito sugerir a la Comisión que se vea esto de manera integral para que se pueda atender tanto tiempo de abandono en el caso de las mujeres y sus derechos laborales. Gracias, presidente.